Nadie habla de ese momento. El momento exacto en que una hija mira a su madre a los ojos frente a toda la familia y decide destruirla, no con un golpe, no con un grito desesperado, sino con palabras elegidas con cuidado, con la calma de alguien que lleva años esperando ese instante, con la frialdad de quien ya no tiene miedo de nada porque hace mucho tiempo dejó de sentir algo por esa persona. Ese momento existió, y todos los que estaban en ese salón lo vieron. El salón estaba decorado con luces cálidas y flores artificiales color rosa. Las mesas tenían manteles blancos con pequeños lazos dorados. La música en vivo llenaba cada rincón con norteñas alegres, y el olor a carne asada y tortillas recién hechas flotaba mezclado con el perfume de las mujeres mayores que bailaban cerca de la pista. Era una quinceañera familiar, de esas que se celebran con todo aunque el dinero no sobre, de esas donde el amor se mide en el esfuerzo visible de cada detalle. Valentina llevaba un vestido negro. No era un color pensado para provocar, era simplemente su color, el color con el que ella siempre se presentaba cuando tenía que estar en un lugar donde no quería estar. Tenía 28 años, era delgada, de cabello oscuro y mirada directa, la clase de mujer que cuando entra a un cuarto, la gente voltea a verla, no por su belleza solamente, sino por algo que cargaba en el cuerpo, una tensión contenida, como una cuerda que lleva demasiado tiempo estirada. Su madre, Esperanza, estaba cerca de las mesas de la comida. Tenía 56 años y se movía entre los invitados con la discreción de quien sabe que su lugar en los eventos no es el centro, sino los bordes. Llevaba un vestido floral que había comprado 3 años atrás. Tenía el cabello recogido con un broche sencillo de plástico color carey. No usaba aretes esa noche porque el derecho se había perdido semanas antes y no había tenido tiempo de reponerlo. Se veía como lo que era, una mujer que había trabajado toda su vida y que cargaba ese trabajo en cada parte del cuerpo, en las manos, en los hombros ligeramente encorvados, en la manera en que sonreía, siempre un poco incompleta, como si la sonrisa completa fuera un lujo que no se había permitido en mucho tiempo. Valentina la miró desde el otro lado del salón, y algo en ella se decidió. Caminó hacia la cabina del DJ con pasos lentos y completamente seguros. Le dijo algo al muchacho que manejaba el equipo. Él dudó apenas un segundo antes de bajar el volumen de la música y extenderle el micrófono. Quizás pensó que iba a dar un brindis. Quizás pensó que iba a cantar. Nadie imaginó lo que vino después. Valentina tomó el micrófono con una mano y esperó. Esperó a que el salón entero volteara a verla. Esperó a que su madre también lo hiciera. Y cuando todos estaban en silencio y Esperanza la miraba desde las mesas con una expresión que todavía era inocente, todavía confiada, todavía sin saber, Valentina habló. Su voz no tembló ni una sola vez. Dijo que quería que todos en ese salón supieran la verdad sobre esa mujer. Dijo que Esperanza no era la santa que todos creían. Dijo que había destruido a la familia, que había alejado a su padre con su frialdad y su orgullo, que había elegido su propio silencio por encima del bienestar de sus hijos, y que ella, Valentina, estaba cansada de fingir respeto donde no había amor, cansada de aparecer en eventos familiares y actuar como si todo estuviera bien cuando nada, absolutamente nada entre ellas dos, había estado bien en muchos años. El salón quedó paralizado. Una niña pequeña que estaba comiendo pastel bajó el tenedor despacio, como si el ruido pudiera romper algo. Una tía se llevó la mano a la boca. Un primo adolescente miró el piso. La quinceañera, la festejada, la niña de 15 años con su vestido esponjado color durazno, se quedó quieta en su silla con los ojos llenos de algo que todavía no sabía cómo nombrar. Y Esperanza no lloró. Eso fue lo que más golpeó a los que estaban ahí. No lloró, no respondió, no levantó la voz, no buscó con la mirada a alguien que la defendiera. Simplemente bajó los ojos hacia su plato un momento, como si necesitara mirar algo conocido, algo estable,
algo que no la lastimara. Luego lo puso sobre la mesa con un cuidado casi ceremonial. Tomó su bolso del respaldo de la silla, se acomodó el broche del cabello con un gesto tan pequeño y tan íntimo que resultó devastador, y caminó hacia la salida, sin prisa, sin escenas, sin mirar atrás. La puerta del salón se cerró detrás de ella con un sonido suave que nadie debería haber escuchado entre tanta gente, pero que todos escucharon. Valentina seguía de pie con el micrófono en la mano. El DJ lo tomó de regreso sin decir nada. Alguien intentó volver a subir la música, pero sonó extraña, fuera de lugar, como si la melodía ya no supiera qué celebrar. Y en el rostro de Valentina no había alivio, no había triunfo, no había el tipo de liberación que uno imagina cuando finalmente dice lo que guardó por años. Había algo más difícil de nombrar, algo que se parecía peligrosamente a la certeza, la convicción profunda y sin fisuras de quien lleva tanto tiempo creyendo una historia que ya no puede imaginar que esa historia tenga otro lado. Nadie se acercó a ella esa noche, no de verdad, y ella lo prefirió así, pero mientras manejaba de regreso a su apartamento, en el silencio de su carro, con las luces de la ciudad pasando como destellos sobre el parabrisas, algo muy pequeño y muy antiguo se movió dentro de su pecho. Algo que no era culpa, porque ella estaba segura de no tener ninguna, algo que tampoco era duda, porque ella había vivido con sus razones demasiado tiempo para dudar ahora. Era otra cosa, era la imagen de su madre acomodándose el broche del cabello antes de salir. Ese gesto tan pequeño, tan absolutamente ordinario, tan completamente solo. Valentina encendió la radio para no pensar más en eso, pero la imagen no desapareció, y esa noche, aunque ella todavía no lo sabía, había comenzado algo que no era el final de una historia sino el principio lento y doloroso de una verdad que llevaba más de 20 años esperando ser encontrada. Para entender por qué Valentina hizo lo que hizo en ese salón, hay que retroceder, hay que ir hasta el principio, hasta el momento en que todo lo que ella cree sobre su madre y sobre su padre, comenzó a tomar forma dentro de una niña de 6 años que todavía no tenía las palabras para nombrar lo que estaba viviendo. Rodrigo era el tipo de hombre que llenaba una habitación sin proponérselo. No era alto ni particularmente guapo, era simplemente cálido. Tenía una manera de reírse que hacía que los demás también quisieran reírse, aunque no supieran de qué. Siempre traía algo en el bolsillo de la camisa. Un caramelo, una moneda, a veces solo un papelito doblado con un dibujo que había hecho en algún momento del día pensando en su hija. Olía a grasa de motor y a jabón de barra y a algo más que Valentina nunca pudo describir pero que durante años asoció directamente con la palabra seguridad. Esperanza era distinta, no era una mujer fría, aunque con el tiempo Valentina llegó a creer que sí lo era. Era una mujer contenida. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, pero una niña de 6 años no tiene manera de saberlo. Esperanza trabajaba doble turno en una fábrica textil al norte de la ciudad. Llegaba a casa con los pies hinchados y las manos con pequeños cortes que se hacía con las telas. Cocinaba, ordenaba, revisaba tareas, apagaba luces. Administraba la vida de esa casa con una precisión que no dejaba espacio para el desorden, ni tampoco para mucha ternura visible. El amor de Esperanza era funcional, era el tipo de amor que pone el plato de comida caliente sobre la mesa a las 7 de la noche sin fallar un solo día, que lava el uniforme escolar aunque sean las 11 de la noche, que ahorra durante 3 meses para comprar unos zapatos de calidad porque los baratos lastiman los pies y su hija merece que sus pies no le duelan. Era un amor que se expresaba en actos concretos y silenciosos, y que rara vez encontraba la manera de salir por la boca en forma de palabras suaves. Valentina lo entendería muchos años después, pero a los 6 años, solo sabía que su papá le daba caramelos y su mamá le revisaba las orejas para ver si se las había lavado bien. Y entonces una mañana su papá no estaba. No hubo pelea grande que ella recordara. No hubo portazo ni llanto nocturno que la hubiera despertado.
Solo hubo un martes ordinario en que Valentina se levantó para ir a la escuela y el lado de la cama de su padre estaba tendido, no revuelto como siempre, tendido, como si nunca nadie hubiera dormido ahí. Le preguntó a su madre dónde estaba papá. Esperanza estaba de espaldas frente a la estufa. No se volteó de inmediato. Cuando lo hizo, su cara tenía esa expresión que Valentina aprendería a reconocer con los años. Esa especie de calma construida a propósito encima de algo que no era calma para nada. Le dijo que su padre había elegido otra vida, que eso era todo lo que necesitaba saber, y no dijo nada más. Valentina esperó durante días que hubiera más explicación, que su madre se sentara con ella, le tomara las manos y le contara algo que tuviera sentido, que le dijera que él llamaría, que volvería pronto, que todo iba a estar bien aunque fuera mentira, porque a veces las mentiras amables son lo que una niña necesita para seguir funcionando, pero Esperanza no era de mentiras amables, y tampoco encontró la manera de darle a su hija la verdad, así que el silencio se instaló entre ellas dos como un tercer habitante de esa casa, y con el silencio llegó algo más peligroso todavía, el espacio vacío donde Valentina comenzó a construir su propia versión de los hechos. Los niños hacen eso cuando los adultos no les explican las cosas, llenan los huecos con lo que pueden, con lo que sienten, con lo que sus miedos les dictan a las 3 de la mañana cuando no pueden dormir y el cuarto está oscuro y el lado de la cama de su papá lleva semanas tendido y sin olor. Valentina concluyó, con la lógica brutal y simple de una niña de 6 años, que si su papá se había ido y su mamá no lloraba, era porque su mamá había hecho algo para que él se fuera, porque su papá era bueno, su papá olía a seguridad y traía caramelos. Su papá no podía ser el malo de esta historia. Esa conclusión se convirtió en la piedra sobre la que Valentina construyó los siguientes 22 años de su vida. Creció buscando a su padre en los recuerdos y encontrando a su madre en los silencios. Cada vez que Esperanza no respondía a una pregunta, Valentina anotaba mentalmente otro cargo en su contra. Cada vez que su madre llegaba tarde del trabajo o se quedaba dormida en el sillón antes de que Valentina terminara de contarle algo de la escuela, era otra evidencia. El expediente imaginario fue creciendo año con la paciencia ciega de quien está convencido de tener razón. A los 12 años, Valentina encontró una caja de zapatos en el fondo del closet de su madre. Estaba buscando un suéter. No estaba husmeando, o al menos eso se dijo a sí misma después. Pero cuando encontró la caja y la abrió y vio los sobres adentro, algo en ella se detuvo. Eran cartas, varias, escritas a mano con una letra que ella no reconoció de inmediato, pero que algo en su cuerpo sí reconoció, de una manera que no supo explicar. No alcanzó a leer nada. Esperanza entró al cuarto en ese momento. Vio a su hija con la caja abierta entre las manos, y algo cruzó por su cara que Valentina interpretó como culpa, como miedo a ser descubierta. Esperanza tomó la caja sin decir una palabra. Fue a la cocina. Valentina la siguió sin entender qué estaba pasando, y desde el pasillo vio cómo su madre abría la hornilla de la estufa y quemaba los sobres uno por uno con una calma que a Valentina le pareció monstruosa. Le preguntó qué estaba haciendo, por qué estaba quemando esas cartas, de quién eran. Esperanza apagó la hornilla, se lavó las manos, y le dijo que había cosas del pasado que era mejor dejar en el pasado. Para Valentina, eso fue una confesión. No lo era, pero ella tenía 12 años y llevaba 6 construyendo un caso y esa noche agregó el capítulo que creyó que le faltaba. Su madre escondía algo, su madre destruía evidencia, su madre tenía secretos oscuros que habían alejado a su padre y que ahora protegía a cualquier costo. A los 17 años, un primo lejano le dio el número de teléfono de Rodrigo. Valentina lo llamó desde el baño de su escuela, con el corazón en la garganta y las manos temblando. Su padre contestó al tercer timbre, y cuando escuchó la voz de su hija, lloró, o algo que sonó a llanto. Le dijo que había querido contactarla muchas veces pero que Esperanza se lo había impedido.
Le dijo que su madre era una mujer complicada, que había cosas que él nunca había podido contarle porque eran demasiado dolorosas, que Esperanza había guardado secretos terribles que habían hecho imposible que él se quedara. Valentina escuchó todo eso y sintió que finalmente alguien le confirmaba lo que ella había sabido desde los 6 años. No tenía manera de saber que su padre era un hombre que llevaba toda la vida construyendo versiones de sí mismo que lo dejaran bien parado, que las palabras que le decía a ella eran ciertas solo en la medida en que toda mentira tiene un fragmento de verdad para sostenerse. Solo escuchó lo que quería escuchar, lo que llevaba años esperando que alguien le dijera, y con eso, el expediente quedó cerrado. Los 11 años siguientes fueron una distancia administrada. Valentina aparecía en las Navidades y en los cumpleaños importantes porque la familia es la familia y ciertas ausencias se notan demasiado, pero llegaba tarde y se iba temprano, hablaba lo necesario, abrazaba a su madre con ese tipo de abrazo que tiene los brazos pero no el cuerpo, el tipo de abrazo que dice, estoy cumpliendo, no estoy eligiendo estar aquí. Esperanza lo recibía sin comentar nada. Seguía haciendo lo que siempre había hecho, seguía siendo funcional, seguía siendo silenciosa, seguía amando de la única manera que sabía amar, que era una manera que su hija hacía mucho tiempo había decidido que no contaba, y así llegaron hasta esa noche en la quinceañera. Valentina, con 28 años y una historia de 22 años de agravios acumulados. Esperanza con 56 años y una carga que nadie en ese salón podía imaginar, porque ella se había asegurado de que nadie pudiera imaginarla. Había algo que Valentina no sabía esa noche, algo que cambiaría todo lo que creía que sabía, pero ese algo todavía estaba esperando en el silencio, como siempre había esperado, con la paciencia infinita y un poco cruel de las verdades que nadie ha tenido el valor de decir en voz alta. Los meses que siguieron a esa noche en la quinceañera fueron, para Valentina, sorprendentemente normales, y eso era lo más revelador de todo. Había esperado sentir algo distinto después de decir en voz alta lo que había cargado en silencio durante años. Había esperado esa sensación que describen las personas cuando finalmente sueltan un peso que no sabían que tenían, esa ligereza, esa claridad, ese aire nuevo entrando a los pulmones como si los hubieran lavado por dentro. Lo que sintió fue otra cosa, no era culpa. Ella se repetía eso con frecuencia en los primeros días, casi como un ejercicio. No tengo por qué sentirme culpable. Dije la verdad, mi verdad. Tenía derecho, llevaba demasiados años callando, pero había algo debajo de esa certeza, algo pequeño y persistente que no tenía nombre todavía y que aparecía en los momentos más inesperados, cuando lavaba los platos y el agua caliente le corría por las manos, cuando manejaba por la noche y los semáforos estaban en rojo y no había nada que hacer más que quedarse quieta con sus propios pensamientos. Cuando se despertaba a las 4 de la mañana sin razón aparente y el departamento estaba completamente oscuro y silencioso, era la imagen de su madre acomodándose el broche del cabello antes de salir. Valentina la alejaba cada vez que aparecía, le daba la vuelta mentalmente como quien cambia de canal, se levantaba, tomaba agua, revisaba el teléfono. Hacía cualquier cosa para no quedarse dentro de esa imagen más de 2 segundos. Funcionaba, la mayor parte del tiempo. Funcionaba, su vida seguía adelante con la inercia ordenada de alguien que ha decidido no mirar hacia atrás. Tenía trabajo, tenía a Mateo, tenía amigas que la habían escuchado contar la historia de esa noche y que le habían dicho que había sido valiente, que era hora de que alguien le dijera la verdad a esa mujer, que Valentina merecía paz. Esas palabras la habían sostenido durante las primeras semanas como una estructura externa que reemplazaba algo que por dentro todavía no terminaba de asentarse. Mateo era distinto, no le dijo nada malo, no la confrontó, no pronunció el nombre de Esperanza con ningún tono particular que Valentina pudiera señalar como una acusación.
pero había algo en él que había cambiado de una manera que ella no lograba precisar. Una cierta distancia, no de frialdad, sino de pensamiento, como si Mateo estuviera procesando algo en paralelo y todavía no hubiera llegado a ninguna conclusión, y mientras tanto prefería quedarse callado a decir algo de lo que se arrepintiera. Una noche, casi 6 semanas después de la quinceañera, Valentina le preguntó directamente qué pensaba. Mateo tardó un momento antes de responder. Le dijo que pensaba que ella había cargado mucho dolor durante mucho tiempo y que ese dolor era completamente real. Le dijo que no dudaba de eso, pero también le dijo, con la tranquilidad cuidadosa de alguien que quiere ser honesto sin ser cruel, que había algo en la cara de su madre esa noche que no lo dejaba tranquilo, que no había sido la cara de alguien que sabe que hizo algo malo, había sido la cara de alguien que ya esperaba ese momento, que ya lo había aceptado de alguna manera antes de que ocurriera. Valentina escuchó eso y sintió algo, que no quiso examinar demasiado de cerca. Leer, dijo a Mateo que su madre siempre había sido así, estoica, cerrada, que su manera de manejar las cosas era exactamente esa, tragárselas y seguir adelante, y que eso no la convertía en víctima, solo la hacía más difícil de leer. Mateo no discutió, asintió despacio y no dijo nada más, pero la conversación se quedó flotando en el departamento como esas cosas que se dicen y no se resuelven y que ocupan espacio sin que nadie las vea. Fue 3 semanas. Después, cuando llegó la llamada, era doña Carmen, una vecina de Esperanza que vivía 2 puertas más abajo y que de vez en cuando le había mandado mensajes a Valentina en Navidades o en su cumpleaños. De esos mensajes breves y amables que mandan las personas mayores para mantener un hilo de contacto aunque sea delgado. Valentina vio el nombre en la pantalla y por un momento consideró no contestar. Luego contestó. Doña Carmen no fue dramática. No abrió la conversación con alarma ni con frases que prepararan a Valentina para algo grave. Fue exactamente lo que era, una vecina mayor con buenas intenciones que quería mencionar, casi de pasada, que tenía varios días sin ver a Esperanza en el mercado, que normalmente la encontraba los martes y los viernes sin falta, comprando las mismas cosas de siempre, y que llevaba casi 2 semanas sin aparecer, que probablemente no era nada, pero que pensó que Valentina querría saberlo. Valentina le agradeció la llamada, colgó, se quedó con el teléfono en la mano mirando la pantalla apagada, y luego pensó, con una convicción que en ese momento le pareció completamente razonable, está fingiendo, quiere que me preocupe, quiere que la llame, quiere que yo sea quien ceda primero para que todo vuelva a ser como antes, con ella en el centro y yo girando a su alrededor sintiéndome culpable por existir. Era la interpretación más sencilla, la que encajaba perfectamente dentro de la historia que Valentina llevaba años contándose. La guardó ahí y siguió con su semana, pero algo cambió después de esa llamada, aunque Valentina hizo todo lo posible por no notarlo. Empezó a mirar el teléfono con más frecuencia sin ninguna razón aparente, a quedarse unos segundos extra en el contacto de su madre en la agenda, sin presionar llamar, sin borrar el número, solo mirando el nombre, Esperanza, escrito ahí con la misma letra de siempre, esperando lo mismo que había esperado durante años sin quejarse. Mateo lo notó, no dijo nada. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que a 40 minutos de ese departamento, en un edificio de colonia antigua con escaleras de azulejo y macetas en el pasillo, Esperanza estaba sentada a su mesa de cocina rodeada de folders. No eran carpetas de trabajo, no eran documentos de la casa, eran carpetas médicas, con resultados de análisis, con nombres de medicamentos escritos a mano en los márgenes, con citas marcadas en un calendario de escritorio con círculos de bolígrafo rojo. Llevaba 8 meses manejando todo eso sola, 8 meses desde el día en que un médico le había dicho, con la amabilidad entrenada de quien ha dado ese tipo de noticias muchas veces, que lo que habían encontrado era serio y que había que empezar a tomar decisiones pronto. Esperanza había escuchado todo,
Había hecho las preguntas correctas. Había pedido que le explicaran las opciones con claridad. Había tomado notas en una libreta pequeña que sacó de su bolso, y al salir del consultorio había manejado hasta su casa, había subido las escaleras, había entrado a su departamento, había puesto agua a calentar para un café que nunca tomó, y se había sentado en silencio durante una hora larga mirando la pared. Después de esa hora, había tomado el teléfono para llamar a Valentina, había marcado el número, había esperado mientras timbró una vez, 2 veces, 3. No contestó. Esperanza había guardado el teléfono sin dejar mensaje, y en ese silencio había tomado una decisión que solo tiene sentido cuando se entiende la clase de amor que ella siempre había tenido, ese amor funcional y sin palabras que nadie a su alrededor sabía reconocer. Decidió no insistir, decidió cargar eso sola, de la misma manera en que había cargado todo lo demás, porque llamar de nuevo habría significado necesitar algo de Valentina, y ella llevaba demasiados años negándose a necesitar algo de alguien que claramente no quería estar ahí. Pero esa noche, sentada frente a sus carpetas médicas, Esperanza hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrió el cajón de la mesa de noche, sacó un sobre que llevaba guardado ahí desde hacía años. Un sobre cerrado con el nombre de Valentina, escrito en el frente con su letra cuidadosa y recta. Lo puso sobre la mesa junto a las carpetas médicas. Lo miró durante un momento, luego tomó una hoja nueva y empezó a escribir, no con urgencia, no con desesperación, con la calma particular de alguien que sabe que el tiempo se está volviendo un recurso escaso y que hay cosas que ya no pueden seguir esperando el momento perfecto, porque el momento perfecto claramente nunca llegará por sí solo. Escribió durante mucho tiempo esa noche, y mientras lo hacía, a 40 minutos de distancia, Valentina estaba mirando el techo de su cuarto sin poder dormir, con el nombre de Doña Carmen todavía resonando en algún lugar del pecho que ella seguía negándose a examinar. 2 mujeres despiertas en la misma noche, cada una cargando la mitad de una verdad que juntas hubiera tenido sentido, pero que separadas no era más que 2 dolores paralelos que avanzaban sin tocarse hacia un punto inevitable que ninguna de las 2 podía ver, todavía con claridad, pero que se estaba acercando, con la paciencia silenciosa, de todo lo que es real y no puede seguir siendo ignorado para siempre. Mateo no era un hombre de gestos grandes. No era el tipo de persona que tomaba decisiones impulsivas ni que se metía en asuntos que no le correspondían. Era tranquilo de una manera que no era indiferencia sino equilibrio, la clase de equilibrio que se construye despacio, con años de aprender a observar antes de hablar. Pero había algo que no lo dejaba dormir. No era la escena de la quinceañera en sí, no era la incomodidad del momento, ni el silencio extraño que había durado días después en el apartamento que compartía con Valentina. Era algo más específico. Era el recuerdo de Esperanza poniendo el plato sobre la mesa. Ese gesto, lo había visto cientos de veces en su vida, en distintas personas, en distintos contextos. La gente cuando recibe una noticia terrible, cuando algo se rompe adentro de manera irreparable, hay un momento en que el cuerpo deja de pelear y hace algo completamente ordinario con una precisión casi extraña, como si la mente buscara algo concreto, algo físico y conocido, para no desintegrarse. Esperanza había puesto el plato sobre la mesa así, con ese tipo de cuidado. No era el gesto de una mujer que sabía que era culpable, era el gesto de una mujer que llevaba mucho tiempo cargando algo muy pesado y que en ese momento había decidido, en silencio y sin decírselo a nadie, que ya no iba a seguir esperando. Mateo no le dijo nada de esto a Valentina, no porque quisiera ocultarle algo sino porque no sabía cómo decírselo sin que sonara a que estaba tomando partido. Y él no estaba tomando partido. Él simplemente tenía una pregunta que no podía sacarse de la cabeza. Un sábado por la mañana, mientras Valentina dormía, se vistió despacio, dejó una nota sobre la mesa de la cocina que decía que había salido a hacer unos encargos.
y manejó 40 minutos hasta el edificio donde vivía Esperanza. Tocó el timbre sin saber exactamente qué iba a decir. Esperanza tardó más de lo normal en abrir. Cuando lo hizo, estaba vestida, el cabello recogido, pero había algo diferente en ella que Mateo no supo nombrar de inmediato. Parecía más pequeña, no en estatura sino en el espacio que ocupaba, como si en las últimas semanas hubiera aprendido a ocupar menos lugar en el mundo de manera deliberada. Lo miró sin sorpresa, sin preguntarle qué hacía ahí. Solo abrió la puerta un poco más y se hizo a un lado. Él entró. La cocina estaba limpia y ordenada con esa precisión que Valentina había heredado sin saber que la había heredado. Sobre la mesa había una taza de café a medias y varios folders abiertos con papeles adentro. Esperanza los cerró antes de que Mateo pudiera ver bien qué eran, pero no con prisa, con naturalidad, como quien cierra un libro al terminar el capítulo. Se sentaron. Ella le ofreció café y él aceptó aunque no tenía hambre de nada. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Afuera, en la calle, se escuchaba el sonido ordinario de un sábado. Un perro, una radio lejana, el motor de un camión que pasaba despacio. Fue Mateo quien habló primero. Le dijo que no venía a juzgarla, que no venía de parte de Valentina ni a pedirle nada, que había venido porque la noche de la quinceañera había visto algo en ella que no lo había dejado tranquilo, y que si había algo que él necesitara saber, algo que Valentina necesitara saber, quería dárselo la oportunidad de decirlo. Esperanza lo escuchó con las manos alrededor de su taza, luego se levantó, fue al cuarto. Mateo escuchó el sonido de un cajón abriéndose y cerrándose, y cuando ella regresó a la cocina, traía en la mano un sobre blanco, rectangular, con el nombre de Valentina escrito al frente con pluma negra y una letra cuidadosa que claramente había sido practicada. Lo puso sobre la mesa entre los dos. No se lo extendió, solo lo dejó ahí. Mateo miró el sobre, miró a Esperanza. Ella le sostuvo la mirada con esa calma que no era frialdad sino algo que estaba del otro lado del agotamiento, el lugar al que llegan las personas cuando ya lloraron todo lo que había que llorar y lo que quedó fue algo más sólido y más tranquilo y más triste que las lágrimas. Le dijo que lo había escrito 8 meses atrás, que siempre había pensado que encontraría el momento adecuado para dárselo a Valentina en persona, que había ensayado esa conversación cientos de veces en su cabeza, distintas versiones, distintas maneras de empezar, distintas palabras para explicar algo que no tenía palabras fáciles, pero que después de la quinceañera entendió que el momento adecuado no iba a llegar, que quizás nunca había existido, y que ella ya no tenía tanto tiempo como había creído tener. Mateo no preguntó qué quería decir con eso. Algo en el tono de ella, en la manera en que lo dijo, sin dramatismo y sin buscar compasión, le indicó que era literal, y que ella no quería que esa fuera la conversación. Le preguntó si podía leerlo. Esperanza consideró eso un momento, luego asintió, una sola vez, despacio. Mateo tomó el sobre, lo abrió con cuidado, sacó varias hojas dobladas en 3, escritas por ambos lados con la misma letra cuidadosa del frente, y comenzó a leer. Lo que leyó en esas páginas no fue una defensa, no fue una lista de acusaciones contra Rodrigo ni un intento de construir un argumento para ganar algo. Era una carta escrita por una mujer que sabía que podía morir sin que su hija supiera la verdad, y que había decidido que eso no podía pasar. Esperanza escribía sobre la noche en que descubrió la otra familia de Rodrigo, no con detalles escabrosos sino con la honestidad simple de alguien que narra un hecho que lleva décadas procesando. Escribía que Rodrigo había tenido otra mujer y otros hijos durante 4 años mientras vivía con ellas, que cuando Esperanza lo descubrió, él no lo negó, que lo que sí hizo fue pedirle, suplicarle, que no se lo dijera a Valentina, que no destruyera la imagen que su hija tenía de él, que los niños necesitaban a sus padres aunque fuera desde lejos, aunque fuera como fantasma, aunque fuera como recuerdo intacto, y Esperanza había aceptado, no porque fuera ingenua,
no porque tuviera miedo de él, sino porque miró a su hija de 6 años que todavía buscaba caramelos en los bolsillos de una camisa que ya no estaba en el closet, y pensó que había cosas que una niña no debía saber, que había verdades que podían esperar, que ella podía cargar eso un tiempo mientras Valentina crecía y se hacía fuerte y llegaba a un punto en que pudiera recibir algo así sin romperse, pero el tiempo pasó, y Valentina nunca llegó a ese punto porque nunca supo que había algo que necesitaba recibir, y cada año que pasaba, la historia que la niña había construido en su cabeza se hacía más sólida y más difícil de desmantelar, y Esperanza encontraba cada vez menos maneras de entrar. La caja de cartas que quemó en la estufa, esas eran las cartas de Rodrigo a la otra mujer. Las había guardado como evidencia de algo que nunca pensó que necesitaría probar. Las quemó cuando encontró a Valentina con ellas porque no quería que su hija de 12 años las leyera y entendiera cosas para las que todavía no estaba lista, pero Valentina lo interpretó como culpa, como destrucción de pruebas, y Esperanza lo supo en ese momento, lo vio en los ojos de su hija mientras las llamas consumían los sobres, y entendió que acababa de perder algo que quizás no pudiera recuperar. La carta seguía. Escribía sobre los años que vinieron después, sobre aprender a vivir con el silencio de Valentina, sobre llegar a los eventos familiares y recibir abrazos que no tenían cuerpo, sobre seguir cocinando, seguir llamando aunque no contestaran, seguir apareciendo porque era lo único que sabía hacer, y escribía sobre el diagnóstico, lo nombraba sin rodeos, con la misma calma con que había hablado de todo lo demás. 8 meses atrás un médico le había dado una noticia que cambió la dimensión del tiempo para ella. No era una sentencia inmediata, pero era seria, y el tratamiento era largo y agotador y había días en que el cuerpo no respondía como debería. La primera persona a la que había querido llamar cuando salió de ese consultorio era Valentina, pero Valentina llevaba semanas sin contestar sus mensajes. Y Esperanza se sentó en su carro en el estacionamiento del hospital y estuvo un momento muy largo mirando el nombre de su hija en la pantalla del teléfono, y luego lo guardó, y manejó a casa, y esa noche empezó a escribir la carta. Al final de la última página, con la misma letra cuidadosa, había una sola línea que Mateo leyó 2 veces antes de poder continuar. Decía: no te escribo esto para que me perdones. Te lo escribo para que algún día puedas perdonarte a ti misma. Mateo dobló las hojas con cuidado, las devolvió al sobre, lo puso sobre la mesa y puso las manos encima de él un momento, como si necesitara sostener algo. Levantó la vista hacia Esperanza. Ella lo estaba mirando con esa expresión que él ya había empezado a reconocer. Esa calma construida encima de algo que no era calma, pero había también algo más. Algo que se parecía al alivio tímido de quien finalmente dejó caer algo muy pesado, aunque todavía no supiera si alguien lo iba a recoger. Mateo no tenía palabras para lo que sentía en ese momento. Pensó en Valentina, en la historia que ella había vivido todos estos años con una certeza absoluta, en la manera en que esa certeza la había formado, en todo lo que ella creía que sabía y que resultaba ser solo la mitad de algo. La mitad más oscura y más injusta, construida sobre el silencio de una madre que amaba de una manera que nadie había sabido leer. Se despidió de Esperanza en la puerta. Ella le puso una mano brevemente en el brazo antes de que él saliera. No dijo nada, no hacía falta. Mateo manejó de regreso a casa con el sobre en el asiento del copiloto. En el camino no puso música. Solo escuchó el ruido del motor y pensó en cómo se le dice a alguien que la historia que ha vivido durante 22 años tiene un capítulo que nadie le dejó leer. Pensó en cómo se le devuelve a una persona la imagen de su madre sin quitarle algo más en el proceso. No encontró la respuesta en ese trayecto, pero cuando llegó al apartamento y encontró a Valentina sentada en la cocina con una taza de café, mirando por la ventana con esa expresión que él reconocía como su cara de pensar en cosas que no decía, supo que no podía seguir cargando él solo lo que ahora sabía.
Se sentó frente a ella, no dijo nada todavía, solo puso el sobre la mesa, entre los dos, con el nombre de Valentina hacia arriba, escrito con la letra cuidadosa de su madre, y esperó,